Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día que tú nos das por tu gracia. Que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Venimos delante de ti con corazones agradecidos, porque tú eres bueno en todo tiempo y toda bendición viene de ti. Gracias porque nos guardas cada día en el hueco de tu mano. Gracias porque tú nos guías a través del Espíritu Santo conforme a tu palabra y tú tienes todo preparado para nosotros. Padre, que en este día estés quebrantando todo el poder de la oscuridad que viene a nuestras vidas con temor, con inseguridad, con incredulidad. Que podamos experimentar tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos mirarte solo a ti, glorificarte. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor en este día que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 16, versículos 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Por gracia de Dios, estamos dentro del precioso Evangelio. Jesús, el Cristo, ha consumado todo para nosotros. Y ahora Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso, poseyendo este precioso Evangelio, es muy importante que estemos conociendo y disfrutando la oración. Y hay 7 puntos muy importantes. Tenemos un cuerpo físico y también tenemos el pensamiento, el corazón, el cerebro, que está conectado todo, ¿verdad? Y también con el espíritu. Y Dios nos ha puesto en un campo, con la gente que nos relacionamos, donde trabajamos. Ese es nuestro campo. Todo eso hay que conectarlo con el trono celestial. Y conectar todo, que sea uno con el trono, eso es la oración. Eso es disfrutar verdaderamente de la oración. Y hay que disfrutarlo 24 horas. Por eso algo muy importante que nos ayuda mucho es poder estar teniendo esa respiración abdominal para meditar delante de Dios. Eso produce muchísimos beneficios, incluso físicos, en nuestro cerebro. Pero al mismo tiempo también hacer esa respiración espiritual. De esa manera vamos a experimentar sanidad espiritual. Nuestro estado espiritual va a cambiar totalmente. Porque aunque somos hijos de Dios, todavía hay áreas en nuestras vidas, todavía hay trampas, hay moldes incorrectos, ataduras, hay problemas espirituales. Y la única manera de poder sanarlos es concentrándonos en Dios. De esa manera vamos a disfrutar no de tener respuestas o que no vengan respuestas, no. Ya tenemos toda la respuesta, que es Jesús el Cristo. Si disfrutamos de esa oración 24 horas, vamos a poder realmente dejar que Cristo sea suficiente para nosotros. Porque Dios, en Él y a través de Él, nos ha dado todo. Ya tenemos todo, estamos completos en Él. Pero si no estamos disfrutando de la oración, no tenemos fuerza espiritual, somos engañados continuamente. Por eso es muy importante poder estar
disfrutando de la verdadera respuesta que es Jesús el Cristo a través de la oración. Ahí vamos a tener verdadera paz. Es muy importante que tengamos ese tiempo de concentración, de meditación espiritual, y es muy bueno, es algo que funciona, hacer esa respiración profunda, concentrándose en Dios. Y, por ejemplo, al inhalar, al tomar el aire, podemos orar: Señor, lléname con el Espíritu Santo, que tenga esa plenitud del Espíritu Santo. Y al exhalar, al tirar el aire, podemos estar orando por otras personas, por circunstancias, para bendecirlas, para que el reino de Dios esté estableciéndose, para que la gente pueda conocer a Cristo. Si empezamos a tener ese tiempo de concentración, realmente vamos a tener esa sanidad espiritual, vamos a tener verdadera respuesta, porque la realidad, que aunque somos hijos de Dios, estamos muy ocupados, ¿verdad?, continuamente haciendo cosas, y también a través de la tecnología, continuamente estamos concentrados en otras cosas que a veces nos traen estrés, desasosiego o incredulidad. Por eso hay que restaurar urgentemente esa oración concentrada, profunda, ese tiempo de cumbre delante de Dios. Ahí vamos a tener sanidad espiritual. Y ciertamente vemos como el matrimonio internacional de Priscila y Aquila, ciertamente ellos fueron utilizados grandemente para la evangelización mundial. Ellos disfrutaban de esas bendiciones espirituales. Hay que mirar y ver qué época estamos viviendo. Hay que ver nuestra realidad. Y aunque hay iglesias, que es una gran bendición, pero desgraciadamente muchas iglesias, sin darse cuenta, están centradas en cosas de este mundo. Están cayendo, siendo secularizadas. Y eso está pasando con teologías modernistas, liberales, donde el mundo está entrando a los seminarios, los pastores, las iglesias y, por supuesto, a los creyentes. Son iglesias que, al no estar aferrándose solo al Evangelio de Jesús el Cristo, pues empiezan a tomar direcciones del yo, haciendo lo que ellos piensan. Eso es humanismo, ¿verdad? Génesis 3. El hombre separado de Dios empezó a vivir en el yo. Eso es fracaso, no funciona como el hombre fracasó grandemente. También buscando cosas materiales, ¿verdad? Muchas veces, por no disfrutar del Evangelio, pues las iglesias pueden estar enfocadas solo en cosas materiales, y como Génesis 11 es lo mismo. Pero eso también trajo gran fracaso y sigue trayendo fracaso también a las personas. O lo mismo que ocurrió en Génesis 11, la Torre de Babel. Vamos a tener éxito, vamos a tener poder. Y las iglesias, si no estamos disfrutando el Evangelio, también podemos caer. Es fácil de intentar tener fama, tener poder. Pero eso también es un fracaso, como ya podemos ver a través de la palabra. Pero desgraciadamente muchas iglesias que aman a Dios, pero por no aferrarse solo al Evangelio de Jesús el Cristo, están cayendo en esas situaciones. Por supuesto, están muchas cerrando las puertas, porque no funciona de esa manera. También, en segundo lugar, si están centrados ahí, por supuesto ahí Satanás es un campo de juegos para él, ¿verdad? No tienen ninguna fuerza espiritual, no están atacando su reino. Por eso es como un campo de juegos para él. Ahí se divierte y empieza a traer conflictos, divisiones. Y la gente en ese estado pues va a la iglesia para buscar simplemente una respuesta, ¿no? Buscando una palabra para ver qué me va a pasar en el futuro. Pero realmente, sin darse cuenta, es lo que ocurría en Hechos 13, donde vemos como Sergio Paulo, que era el procónsul de Chipre, él tenía un brujo para darle respuesta. O en Hechos 16, esa mujer o esa joven con espíritu de adivinación.
Y hay gente que sin darse cuenta, pues puede pasar, ¿verdad? Donde lo que estás yendo a la iglesia es como para saber el futuro, a ver qué va a ocurrir, ¿no? Por supuesto no funciona, no te da verdadera respuesta. Solo Jesús el Cristo es la base, es el núcleo, es la piedra angular, y solo recibiendo ese evangelio de Jesucristo, creyéndolo, disfrutándolo, grabándolo en nuestras vidas, podemos tener verdadera respuesta. Y esa es la función principal de la iglesia, ser columna, baluarte de la verdad. Y el evangelio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, es lo que tenemos que estar continuamente aferrándonos, disfrutando y compartiendo. Pero si no, podemos caer en esas situaciones, incluso Génesis 19, que sea como una religión. Porque si realmente la iglesia no disfruta del evangelio, no está enfocada en compartir el evangelio para salvar el campo y hasta lo último de la tierra, se hace como una religión. Y eso es fácil, porque vas el domingo a la iglesia y piensas que ya está, no has cumplido y ya está. Y ya pues ya Dios está contento contigo, es el pensamiento que tienes, ¿verdad? Pero el evangelio no es eso. El evangelio es que Jesús el Cristo, Él ha consumado todo, y al creer en Él recibimos la salvación, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, 24 horas, para que podamos disfrutar de estar con Él, para que seamos testigos y estemos enfocados 24 horas a cumplir su mayor deseo, que es predicar este evangelio, dar respuesta a todas las personas con el evangelio, es estar haciendo esa guerra espiritual para que las obras del reino de Dios se estén levantando en cada lugar que estamos. Pero si no disfrutamos de eso realmente, las iglesias pueden caer en esas situaciones. Por eso no tienen ningún impacto, no cambian las vidas, no cambian sus regiones, y Satanás está jugando totalmente ahí. Porque estamos en una época que es como Nefilim. En Génesis 6, la gente había caído en tanta maldad, estaban endemoniados, y ese movimiento de las tres organizaciones, a través de la cultura de la oscuridad, está precisamente haciendo que las personas estén así. Muchos élites, gente poderosa, gente del arte, de la cultura, pero también de la política, gobernadores, presidentes. Mucha gente está totalmente metida en esas tres organizaciones y haciendo esos movimientos donde están siendo endemoniados. Y por supuesto, si son endemoniados, ¿quién obra a través de él? Y ellos tienen cargos de autoridad que toman decisiones que afectan a países enteros. Por eso Satanás, a través de ellos, está liderando esa corriente de este mundo, trayendo destrucción continuamente. Por eso es muy importante que estemos dándonos cuenta cuál es la realidad, cuál es la época que estamos viviendo. Pero a través de Jesús el Cristo, Dios ha preparado todo para nosotros. Y si estamos disfrutando de ese misterio que aparece en Romanos 16, del 25 al 26, ese misterio que había permanecido oculto desde tiempos eternos, el evangelio que Dios tenía preparado por su gracia, y que se ha manifestado ahora y llegará hasta la eternidad, porque el evangelio es el plan absoluto de Dios. Y si lo disfrutamos y nos alineamos a él, ciertamente disfrutándolo cada día, Dios nos va a levantar para bloquear, para cambiar la corriente de esta época. Y ciertamente es muy importante que estemos editando, planificando, diseñando dentro de las cosas de Dios. Muy importante. Muy importante que cada domingo, cuando estamos haciendo el culto dominical, que es tan importante el culto del domingo, que estemos preparando nuestro corazón previamente y estemos dando culto a Dios. Da igual que sea presencial, es mejor presencial, por supuesto, pero también vía online, que sea ese tiempo de entregar toda nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos para el Señor.
que sea un tiempo de mirar, de estar delante de Dios y, por supuesto, escuchar su voz a través del mensaje del púlpito. Mucha gente dice, Dios hablaba mucho, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hablaba a los profetas. En este tiempo, ¿por qué no es igual? Dicen, ¿verdad? Yo también pensaba eso. Pero Dios es inmutable. Por supuesto que sigue hablando, y su mayor deseo es que sus hijos, sus hijas le escuchen cada día. Él está deseando que vayamos a Él y quiere hablarnos porque nos ama, y Él quiere darnos la respuesta, la dirección, la fuerza, el consuelo, 24 horas. Pero lo hace especialmente en este tiempo a través del mensaje del púlpito de nuestra congregación cada domingo. Por eso, si estamos preparando nuestro corazón con ese anhelo, con ese deseo de darle culto a Dios, y estamos de verdad escuchando su voz, no estar pues mirando la predicación si es bonita, es mala, es buena, no es eso. Hay que escuchar la voz de Dios para mi vida. Y ahí Dios me hablará y me dará gracia y podré experimentar espiritualmente que Dios vivo está conmigo, que Él es mi Padre. Y esa palabra, lo que Él hable a mi vida, eso es importantísimo, que pueda tomar nota, meditarlo, no solo ese día, sino cada uno de los 6 días restantes de la semana. Tener un tiempo de cumbre espiritual donde pueda repasar, donde pueda grabar, donde pueda orar con ese mensaje del púlpito y pueda experimentar cómo Dios lo cumple. Porque Dios siempre cumple su palabra. Pero si la pierdo, pues ya me salgo de la palabra, no la cumples en mí, ¿verdad? Hay que estar alineados a la palabra. Por eso hay que meditarla, grabarla, cada uno de los 6 días restantes de la semana y orar con ella. No como algo religioso, sino disfrutando. Porque es una promesa. Es un contrato, es una garantía la palabra. Él la cumple. Esa palabra, el mensaje del púlpito que Dios me ha hablado, voy a experimentar que a lo largo de la semana, cuando hay un acontecimiento, cuando tengo un encuentro, esa palabra es respuesta. Esa palabra es justa, la necesaria para esa situación que voy a experimentar, para ese encuentro que Dios me va a dar. Por eso siempre estando en la palabra, y no solo el mensaje de ese domingo, no, la corriente, porque es una corriente domingo a domingo. Si entro en esa corriente, ahí ciertamente voy a poder disfrutar de que Dios vivo está conmigo, cómo Dios cumple la palabra, cómo da respuesta a la oración, que Él está conmigo. Y ese es el estado espiritual que tenemos que estar disfrutando cada día, cada uno de los hijos e hijas de Dios. Es para cada uno de nosotros. Esa es la vida y vida en abundancia, que podemos disfrutar solo dentro de Jesús el Cristo. Y no solo entraré en esa corriente de la palabra, porque ahí eso hay que editarlo, es decir, quitar lo que no valga, lo mío, lo antiguo, y editarme solo en la palabra. Y planificar con esa palabra, orar para encontrar el plan de Dios conforme a la palabra. Y luego diseñar, encontrar ese diseño a través de la palabra que Dios tiene preparado para salvar mi campo. Está todo en la palabra de Dios. Ahí entraré en la corriente del poder, porque somos débiles, pero Dios, a través de Jesús el Cristo, nos ha dado todo. Y si estoy entrando en la corriente de la palabra, voy a poder disfrutar de la corriente del poder. Y hay 5 poderes que aparecen a lo largo de la Biblia, que es para cada uno de los hijos e hijas de Dios. Si estoy dentro de la corriente de la palabra, orando, disfrutando con ella, voy a disfrutar del poder espiritual. Y ese es el más importante, pero no el único. También tendré el poder intelectual, la sabiduría, ¿verdad? Vemos como Daniel tenía una sabiduría que superaba, excedía a todos los sabios y magos de todo el imperio de Babilonia, porque él recibía el poder de la sabiduría de Dios, que supera totalmente toda sabiduría humana. También el poder físico. Necesitamos poder físico. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, para proclamar el Evangelio hasta el último de la tierra. Necesitamos también el poder físico.
y también el poder económico, esa economía de la luz que vemos en la palabra y que Dios tiene preparada ¿para qué? Para cumplir el evangelismo, las misiones, para levantar a las siguientes generaciones, los remanentes. Hay una economía que Dios la da para eso, está preparada para eso. Y también disfrutaré de ese poder humano, tendré ese poder, esa fuerza espiritual que Dios, como a Pablo, me enviará discípulos para poder cumplir el plan absoluto de Dios. De esa manera podré disfrutar de solo Jesús el Cristo, y en mi trabajo, en lo que haga, solo. Y es lo que estaba experimentando David, ¿verdad? Él era pastor solo hacía que tomar la palabra, orar, disfrutar de que Dios estaba con él, y con eso solo, el mejor pastor. Él no perdía una oveja, solo estaba pastoreando porque era el lugar que Dios le había puesto. Voy a ser el mejor pastor para eso, voy a prender la onda, solo, pum, pum. ¿Por qué? Para ser buen pastor, solo. No estaba centrado en otras cosas, ni perdiendo fuerza en otras direcciones, solo. Y se levantaba la respuesta única. ¿Cuál era la respuesta única? Él era el único de toda la nación de Israel que podía enfrentar a Goliat. Ni Saúl, ni todo su ejército, no había nadie. Por eso Dios, a través de su padre Isaí, lo envió. Fue Dios. Lo envió allí porque era el único que podía enfrentarse y ser utilizado para vencerlo, como así fue. Porque él primero había disfrutado de solo. Tenía ese estado espiritual, tenía ese talento, esa especialidad. Y es la respuesta que Dios nos va a dar. Solo Cristo, y luego en mi trabajo, en mis estudios, solo. Lo que Dios me ponga, y vendrá ese horario de la respuesta única. Y ahí venció a Goliat y se levantaron las obras de recreación. Vemos como todo el ejército de Israel pudo restaurar la fe en Cristo, ¿verdad? Y también pudieron vencer a los filisteos, y también todas las naciones de alrededor pudieron escuchar que Jesús es el Cristo. Por eso ciertamente eso es lo que vamos a experimentar. ¿Qué es lo segundo? Veremos que Dios en verdad tiene un plan sin precedentes, que nunca antes y nunca después, algo que solo Dios puede hacer. Y de esa manera yo voy a encontrar lo que Dios tiene para mí, que también es que nunca antes y nunca después, respuestas que solo Dios puede dar. Y ahí podré ciertamente estar encontrando en mi campo, que es el lugar que Dios me ha puesto como misionero, encontraré lo que nunca antes y nunca después, decir, las cosas de Dios. Y ahí, poniendo mi estudio, mi trabajo ahí dentro, ciertamente Dios va a levantar grandes respuestas. Por eso es muy importante que estemos disfrutando la oración. Ya tenemos el Evangelio, Jesús el Cristo ha consumado todo. Pero si no tenemos fuerza espiritual, somos engañados continuamente y estamos enfocándonos en cosas, caminos, direcciones que son nuestros, no funcionan. Tenemos que restaurar la oración. Muy importante, el poder, pudiendo estar conectando todos esos 7 puntos con el trono celestial. Eso es la oración, para poder tener ese poder de lo alto. Y luego podremos estar viendo ese diseño que Dios tiene, esas respuestas de nunca antes, nunca después, lo que Dios va a hacer para salvar totalmente nuestros campos. Y esto es lo que pudieron estar conociendo, disfrutando y experimentando Aquila y Priscila, que eran, como he dicho antes, un matrimonio internacional. Y ellos, pues Dios obró poderosamente en sus vidas, seguramente se encontraban allí en el aposento alto, cuando fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2, y en Hechos 2 del 9 al 11, ahí seguramente ellos se encontraron y pudieron conocer el Evangelio. Y ellos con ese corazón, con esa fuerza espiritual, entendiendo que el deseo de Dios es que era este Evangelio llegara hasta lo último de la tierra, pudieron ser esos protectores, esos
colaboradores, esos hospedadores de los evangelistas. Ellos eran empresarios. Pero, por supuesto, entendiendo la importancia del Evangelio, dieron todo para el Evangelio. Y pudieron ser protectores de Pablo, de su equipo, de todos los evangelistas. También colaboradores, colaboraban en ellos en todos los aspectos. Y también, por supuesto, hospedadores, ¿verdad? Por eso, ciertamente, con Pablo fueron un equipo que Dios utilizó para la evangelización mundial. Y eso es lo que Dios quiere que estemos experimentando. Si estamos recibiendo la fuerza espiritual, vamos a devocionar en lo que Dios desea. Y ahí vendrán respuestas que nunca antes y nunca después. Muchas veces, por no tener fuerza espiritual, aunque somos creyentes, nos hacemos tesoros en la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que Satanás obra continuamente, nos engaña, nos hace sentir mal, pero la palabra habla de hacer tesoros ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Si tenemos fuerza espiritual, vamos a darnos cuenta que las cosas terrenales, temporales, no funcionan. Lo importante son las cosas eternas. Y el deseo de Dios, Él nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha bendecido grandemente para que su evangelio, a través de nosotros, de lo que somos, de todo lo que tenemos, sea predicado hasta lo último de la tierra. Y Aquila y Priscila lo pudieron entender, lo pudieron disfrutar. Por eso pudieron encontrar esas respuestas de nunca antes y nunca después en sus campos. Y ellos ciertamente pudieron devocionar todo lo que eran, todo lo que tenían, para lo que Dios más anhela, la evangelización mundial. Por eso, en primer lugar, vemos que ellos son protectores, fueron protectores, como hubo otros, como Febe, y encontramos una larga lista de obreros importantes en el último capítulo de la carta a los Romanos, en Romanos 16. Ahí aparece una larga lista, ¿verdad? Y entre ellos había protectores, como Aquila y Priscila, pero también, en primer lugar, habla de Febe. Y Febe era de Cencrea, donde después de un gran problema en Corinto, allí fue Pablo, hizo un voto y realmente se cortó el pelo antes de ir totalmente a Jerusalén. Eso lo hizo a causa del evangelismo. Por eso allí Pablo, en medio de un sufrimiento, esta mujer Febe fue protectora, le ayudó grandemente a él, a su equipo y a muchas personas que estaban con él. Como podemos leer en Romanos 16, versículo 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibiréis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella era una protectora, ¿verdad? Tenía ese corazón de devocionar todo lo que tenía, todo lo que era para el evangelio, por supuesto entregando su misma vida, ¿verdad? En ese tiempo de peligro ayudó a Pablo y a su equipo. Por eso vemos como en esa larga lista estaba ella la primera, estaba dentro de la oración del evangelista. Pablo oraba continuamente por Febe y por cada uno de los obreros, porque sabía la importancia, cómo Dios utilizó a todos ellos, a ese equipo, para cumplir su mayor deseo, como cumplió en el año 313 la evangelización de todo el Imperio Romano. Por eso es el primer nombre que aparece. Febe estaba dentro de Romanos 16, del 25 al 27, lo que ha permanecido oculto desde tiempos eternos, este misterio que es el Evangelio de Jesús el Cristo, que se ha manifestado ahora y que va a llegar hasta la eternidad. Ella estaba dentro de esa corriente de la evangelización mundial, esa corriente del Evangelio. Por eso pudo totalmente estar devocionando todo para el Evangelio, siendo protectora de Pablo y de muchos, como dice el versículo 2 de Romanos 16.
No solo protectores, también, en segundo lugar, los colaboradores. Y Aquila y Priscila colaboraron con Pablo. Lo encontraron allí en la ciudad de Corinto. Lo encontramos en Hechos 18, del 1 al 4. Allí se encuentra con Aquila y Priscila, que casualmente, por supuesto no es casualidad, eran del mismo oficio que Pablo. Todos los judíos les enseñaban un oficio, una profesión. Y eran hacedores de tiendas, construían tiendas. Y, por supuesto, Dios tenía eso preparado, ¿verdad? Y allí acogieron a Pablo en ese tiempo de crisis, cuando llegó allí a Corinto, y estuvieron colaborando con él en todos los aspectos, porque cuando uno entiende y disfruta del Evangelio, tiene ese estado espiritual donde realmente su mayor deseo es el mayor deseo de Dios, que es la evangelización. Uno puede devocionar todo, ¿verdad? Y se da cuenta que su trabajo, eso es secundario. Primero es la evangelización mundial. No quiere decir, no voy a trabajar y me voy a predicar todos los días. No es eso, sino que en mi trabajo, primeramente es el trabajo para utilizar, para predicar el Evangelio. Por eso hay que hacerlo muy bien, siendo muy diligentes, pero con esa visión. No es solo un trabajo meramente para ganar plata. No, eso es lo que hace cualquier no creyente, ¿verdad? No. Ese trabajo, Dios me lo ha puesto, ese talento, esa especialidad, para que a través de eso, trabajando muy bien, porque hay que trabajar para el Señor, ser testigo. Para que trabajando muy bien Dios me abra puertas para compartir el Evangelio. Eso es lo que quiere decir. Para trabajando muy bien pueda devocionar para el evangelismo, las misiones. Eso es lo que quiere decir. Y ellos disfrutaban de esa bendición cada día. Por eso lo que les unía no era primeramente el oficio, que también, sino la misión. Era lo que estaba realmente haciendo que fueran uno. Porque ellos utilizaban su trabajo para estar allí compartiendo el Evangelio en la ciudad de Corinto, que era en ese tiempo como Sodoma y Gomorra, era una ciudad llena de libertinaje y de cosas mundanas. Pero allí Dios, a través de ellos, levantó una gran obra, una iglesia muy importante. Y no solo ellos, sino que fueron hasta el final, hasta Roma. Dicen los escritos que Aquila y Priscila fallecieron, se fueron con el Señor, murieron físicamente allí en Roma, que están enterrados allí. Es decir, que fueron hasta el final con Pablo. Y en tercer lugar, no solo protectores, no solo colaboradores, sino también hospedadores. Y aunque hay muchos obreros que aparecen en Romanos 16 que eran colaboradores, hay uno que destaca, ¿no? Que es Gayo. Gayo lo podemos encontrar en el versículo 23 de Romanos 16. Y allí dice la palabra: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Hospedador mío y de toda la iglesia. Y no hablaba de la iglesia de la ciudad donde él vivía, no. Habla de la iglesia universal. Es decir, de todos los hijos e hijas de Dios en ese tiempo. Él hospedaba a todos por el Evangelio. Él era una persona adinerada y como había entendido y disfrutado la bendición del Evangelio, él, con lo que él tenía, hacía la evangelización. Ofrecía su casa, todo lo que tenía para los evangelistas, los hermanos, las hermanas, para que este Evangelio pudiera alcanzar hasta lo último de la tierra. Por eso Gayo fue un gran hospedador. Y él pudo cubrir todo lo necesario, económicamente también, para que pudieran estar compartiendo el Evangelio. Y incluso él formó un gran equipo. Por eso realmente Gayo fue un gran discípulo que Dios utilizó y fue clave para que este precioso Evangelio pudiera alcanzar todo el imperio romano. Por eso hay algo que es muy importante que estemos configurando, que estemos preparando, para poder disfrutar esas respuestas sin precedente, que nunca antes y que nunca después. Tenemos que estar orando para que todas las cosas, todas en nuestra vida,
seamos llenos del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida, que recibamos la plenitud del Espíritu Santo. Si estamos de verdad restaurando ese tiempo cada día delante de Dios de meditación espiritual, de meditación santa delante de Dios, vamos a disfrutar de eso, de la plenitud del Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Y se levantarán obras 100%. Y en todas las cosas que hagamos, ahí veremos cómo Dios da respuesta a nuestras oraciones. Porque si tenemos ese estado espiritual, vamos a orar para que sea la voluntad de Dios, para que sea el plan absoluto de Dios, para que el reino de Dios se establezca. Y ciertamente, en todas las cosas que hagamos, veremos las respuestas a la oración. Y también, en todos los acontecimientos que nos sucedan, podemos encontrar esas respuestas sin precedente. Porque con ese estado espiritual, cuando estamos alineados totalmente a cumplir el mayor deseo de Dios, la evangelización, orando continuamente, los acontecimientos, problemas que enfrentamos no son realmente ni problemas, son respuestas que Dios nos da. Y con ese estado espiritual vamos a ver que son respuestas sin precedente que Dios nos está dando. Por eso hay que hacerlo todos los días. Todos los días, como he comentado antes, solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo, y con eso mi trabajo o mis estudios, lo que esté haciendo, pero solo, con esa fuerza espiritual, solo, que no esté diversificando mis esfuerzos, ¿no? Sino lo que Dios me pone, ahí, tengo que hacer solo, con todo mi corazón. Y ahí, ciertamente, vendrá el horario, que vendrá la respuesta única, algo que es único. Y ciertamente a través de eso se levantarán las obras de la recreación, las obras del reino de Dios se levantarán, la gente podrá conocer que Jesús es el Cristo y ser nueva criatura. Por eso, disfrutando de ese estado espiritual, las respuestas vendrán, y si no vienen, yo voy a disfrutar igual, porque ya tengo la mayor y verdadera respuesta, que es Jesús el Cristo. En Él tenemos todo, estamos completos, eso nada ni nadie nos lo puede arrebatar. ¿Y cuándo hay que hacer eso? 24 horas. 24 horas el Señor está con nosotros, por eso 24 horas disfruten de la oración, porque somos, por gracia de Dios, los que han quedado. Y tenemos que saber cuál es la razón, por qué hemos quedado, por qué Dios nos ha llamado, por qué en medio de este mundo de oscuridad Dios nos ha escogido, por qué somos ese remanente, los que han quedado. Dios quiere restaurar el Evangelio a través de nosotros, porque si no es Evangelio, no funciona, solo Jesús el Cristo. Somos también los peregrinos, y los peregrinos no tienen su propia razón, no tienen su propia razón, solo el Evangelio, solo la evangelización. No buscan razones propias, no, ahí no hay. Su propia razón no sirve. Solo el Evangelio, solo Cristo y los conquistadores. No hay otra razón. A través de nosotros, orando y disfrutando de este Evangelio, la oscuridad va a ser quebrantada, los conquistadores. Por eso hay que disfrutar 24 horas. De esa manera se levantarán respuestas que nos trascienden, 25 horas, y se levantarán las obras eternas. El reino de Dios se establecerá. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando como Aquila y Priscila. Ciertamente, Dios ha preparado el futuro para todos aquellos que tienen, que disfrutan, que comparten este Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque es por tu gracia que podemos estar cada día delante de ti. Especialmente te quiero pedir, Señor, que podamos estar restaurando nuestro estado espiritual, que podamos orar
disfrutando de esa bendición del trono celestial a través de la oración. Llénanos con esa plenitud del Espíritu Santo, que a través de nuestras vidas estés levantando esas respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio, y la luz del Evangelio resplandece a través de nosotros y que alcance hasta las 237 naciones. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas cada una de las familias que representamos. Bendice poderosamente cada uno de los países hispanos, que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida. Padre, gracias, porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y especialmente les pido que sigan orando fuertemente para que mañana domingo, a través del culto, puedan estar recibiendo muchísima gracia, tengan victoria en el culto. Y la victoria en el culto puede ser un punto de cambio para nuestras vidas. Puede ser un tiempo de experimentar espiritualmente que puede cambiar nuestras vidas espirituales y en todas las áreas. Por eso es un tiempo especial, que puedan orar desde hoy, preparando su corazón, y especialmente que puedan estar escuchando la voz de Dios para sus vidas a través del mensaje del púlpito. Ciertamente Dios tiene gran respuesta preparada para sus vidas. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del aposento alto. También les pido que puedan estar orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.